Hola familia de la Viña San Miguel y gente que pueda ver esta predicación por YouTube, puede llegar a más personas. Eh, Qué bueno que están conectados, que estamos todos juntos. Espero luego podamos estar juntos personalmente, juntos en comunidad, pero hay que esperar un poquito más. Vamos que se puede. Bueno, no sé si se acuerdan que la última vez que prediqué fue para el Día del Papá y tiré una profecía que resultó falsa y capaz que me tocaba predicar para el Día del Niño. Bueno, fallé. Aunque hay que esperar todavía no llega el Día del Niño. En una de esas me toca predicar el Día del Niño. Bueno, y ha pasado tiempo, hasta me corté el pelo. Así que ahí nos vamos a ver. El Isaac está muy grande, pasa el tiempo. Espero que nos podamos encontrar pronto. Y bueno, pues me tocó predicar y voy a empezar primero haciendo una alusión a una serie que me encantó, para empezar, ¿ya? Bueno, desde siempre me ha gustado todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel, todas las películas de Marvel. De hecho, la primera película que fuimos a ver con la Anita cuando estábamos pololeando, eso fue ¿qué año fue? Eso me parece que fue el 2012. El 2012 fuimos a ver Avengers, la primera película. Y yo la hice ver todas las películas previas, pues la de Thor, la de Capitán América, la de, la de Thor, Capitán América Iron Man. y Iron Man, gracias. Y Iron Man y Hulk que ya está ahí entre medio. Y ahora los dos somos fanáticos de Marvel. La metí al vicio. Bueno, y de la serie que les voy a hablar como introducción es de la serie de Loki que terminó hace poco. No les voy a dar spoiler, pero para los que no sabían, Loki es parte también, aparte de un personaje de cómics de Marvel y villano, es de la mitología nórdica pagana, de la mitología vikinga. ¿Ya? Él es un personaje mitológico de la cultura vikinga. ¿Ya? Y bueno, yéndonos a la serie, bueno, en el contexto, como les dije, Loki es un villano de Thor, el dios del trueno asgardiano, y villano de los Vengadores, de la película Avengers, Los Vengadores uno para los amigos. Em, pero este personaje, a lo largo del tiempo, porque salió en más películas, se fue ganando el cariño de los fans y hasta que en un momento se convirtió en una especie de héroe o antihéroe, fue evolucionando el personaje, ¿ya? De hecho, para todos los que les gusta Marvel, em, eh, era muy esperada la serie de Loki, ¿ya? Y terminó de una manera como que impresionante, como una explosión de imaginación, y se abrió el multiverso, nuevas posibilidades, realmente una locura todo lo que pasó con la serie de Loki. Véanla al que le guste, ¿ya? Pero empecé con esta introducción, no tanto por la serie, más con un diálogo del personaje Loki, de Tom Hiddleston, el actor que interpreta a Loki, en la primera película, en la que fuimos a ver con la Anita cuando pololeábamos al cine, ¿ya? Y el contexto para que se hagan una idea del diálogo que les voy a recitar o actuar, no sé, es Loki llega a la Tierra con intenciones de ser el rey de la Tierra, ¿ya? Conquistar la Tierra y gobernarla. Entonces Loki hace en Alemania, como en las primeras partes de la película de los Vengadores, hace un acto de poder violento a gente poderosa de Alemania en un palacio, mata a alguien de una forma brutal y después sale a la calle con toda la gente arrancando y ahí empieza el diálogo que es como la presentación del reinado de Loki o la intención del reinado de Loki a la Tierra, ¿ya? Y así empieza eh, el, la charla que se transforma en diálogo después. Empieza así, lo voy a citar. Dice, sale Loki rodeando a las personas y dice esto. Arrodíllense ante mí, de rodillas, ya. ¿No es esto más simple? No, y bueno, y la gente se arrodilla, toda la multitud de personas que estaban ahí cerca de donde estaba Loki, Loki gritando esto, la gente se arrodilla de miedo.
Y Loki dice esto: ¿no es esto más simple? ¿No es este su estado natural? La verdad de la que la humanidad no quiere hablar es que anhelan ser sometidos. El seductor encanto... No, voy a empezar de nuevo, me equivoqué. Ya. ¿No es esto más simple? ¿No es este su estado natural? La verdad de la que la humanidad no quiere hablar es que anhelan ser sometidos. El seductor encanto de la libertad despoja de dicha sus vidas con su pelea interminable por el poder, por la identidad. Fueron creados para ser gobernados. Al final siempre se van a arrodillar, siempre se arrodillarán. Y ahí termina el discurso de Loki. Porque dentro de todas las personas que estaban arrodilladas, se para un anciano. Y es notorio porque todos están de rodillas, llenos de miedo, y se para un anciano. Y el anciano le dice a Loki, no ante hombres como tú. Y Loki le responde. Loki dice, no hay hombres iguales a mí, jactándose. Y el anciano dice, los tiranos siempre van a existir. Y bueno, ahí termina el diálogo y Loki, como, como lección para los demás, hace un intento de matar al anciano para que todo el resto de las personas aprendan quién es el gobernante de la Tierra, y aparece el Capitán América, lo salva, y ahí continúa la película, ¿ya? Pero lo interesante de este diálogo es que la discusión nunca fue sobre la libertad humana, en el sentido de que el anciano no se paró para decir, no, nosotros somos personas libres y nadie nos gobierna, sino que el anciano dijo, no por personas como tú, ¿ya? Entonces, más o menos de eso se va a enfocar la predicación. Entonces, esta persona da por hecho de que alguien nos va a gobernar, solamente que él dice que no es bueno que nos gobierne un tirano, ¿ya? Pero sí que siempre vamos a estar bajo el gobierno de algo o de alguien, ¿ya? Como dice Loki, que tiene harto de verdad, solamente que como viene de él, que es un tirano, un villano, no gusta mucho, pero como dice, al final siempre se van a arrodillar. La diferencia es ante quién nos vamos a arrodillar, ¿ya? Ante un tirano o ante un rey benevolente o hacia alguien más, ¿ya? Entonces, lo que está claro en una película que claramente no es cristiana, que da por hecho una realidad humana en que nosotros estamos hechos para seguir, para que nos gobiernen, para poder ser gobernados por algo, por alguien, para arrodillarnos ante algo o ante alguien. Estamos hechos para adorar a algo o a alguien, un estado natural de la humanidad. En última instancia nos adoramos a nosotros mismos, pero a alguien adoramos, ¿ya? Aunque neguemos a Dios, personas idolatran a los ateos que infunden estas ideas, ¿ya? Entonces, a alguien tenemos que adorar, creamos en Dios o no. El estado natural de las personas es que nos gusta adorar a algo o a alguien. Permiso. Y como dijo el predicador en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo de este sol. Esto ocurre hasta el día de hoy, ¿ya? Desde la antigüedad hasta el día de hoy. Es cosa de ver las redes sociales, ¿ya? Instagram. De hecho, hay un anglicismo que son estas palabras gringas que se ocupan en el español para nombrar a los seguidores de Instagram, los followers o followers. Bueno, mi inglés es medio malo, pero bueno. Entonces, los seguidores. Y yo me puse a buscar datos para ver quiénes son las personas más seguidas de Instagram. Porque uno no solamente como en Facebook, que uno sigue a sus amigos solamente, o agrega de amigos a las personas conocidas. Acá no, acá tú puedes agregar famosos que te gusten. Entonces yo busqué encontré en una página, y estos datos son a ver, me parece que sí, son de enero del 2021. Obviamente estos datos durante este tiempo, ya estamos en julio, tuvo que haber variado un poco, pero de enero del 2021 les voy a dar los datos de las personas más seguidas en el mundo en Instagram, ¿ya? Eh, el, la-
el primer perfil de Instagram más seguido es el mismo Instagram, ¿ya? que en este caso no vale porque no es una persona, pero para el dato, el perfil de Instagram en enero del 2021 lo seguían 383.222.000 millones, 20.000, 383.220.000 personas, ¿ya? La segunda perfil más seguido, ahora sí viene una persona reconocida, es Cristiano Ronaldo. Esta es la persona más seguida en Instagram, en los datos de enero del 2021. Y las personas que siguen a Cristiano Ronaldo en Instagram son 252.240.000 personas, ¿ya? 252 millones de personas. Esa es la persona más seguida en Instagram. La que viene después es Ariana Grande, la cantante juvenil, ya que tiene 214.920.000 personas que la siguen, ¿ya? La siguiente persona que queda en el lugar cuarto es Dwayne Johnson, La Roca, el actor mejor pagado y uno de los más carismáticos luchadores de la lucha libre que han existido. Él tiene 210.470.000 seguidores. ¿Ya? El quinto es Selena Gómez, cantante y actriz también conocida por las series de Disney y bueno, antes y ahora por ser cantante, ¿ya? Ex pareja de Justin Bieber. A ella en Instagram la siguen 201.670.000 personas, ¿ya? Y para dar un dato también, que esta es la octava persona, pero es conocida por la gente del fútbol, que es Lionel Messi, ¿ya? Lionel Messi queda en el octavo lugar, di el top 5 y como bonus track les doy el dato de Messi, que es el número 8, ¿ya? Que lo siguen 175.800.000 personas, ¿ya? En la eterna rivalidad Cristiano Ronaldo-Messi, yo creo que por ser Cristiano Ronaldo más carismático que Messi, lo siguen más, ¿ya? Ahí los Cristiano Lover y los Messi Lover, ahí se van a pelear quién es el mejor de este milenio o de este nuevo siglo. La pelea que fue anteriormente Pelé Maradona, ahora es Cristiano Ronaldo versus Messi, ¿ya? Para que dimensionen estos datos de personas que siguen a estos personajes, me voy a quedar solamente con el dato de Messi, ¿ya? Eh, si nosotros, según los cálculos, eh, la población chilena son 17 millones de personas, los seguidores de Messi son 10 veces la población chilena. Una locura, es impresionante toda la gente que sigue a Messi. Entonces, como les decía, las personas desde siempre buscamos seguir a alguien, adorar a alguien, eh, idolatrar algo o alguien, admirar a algo o alguien. ¿Ya? Esto es desde siempre y las nuevas generaciones lo siguen haciendo y las próximas generaciones lo van a seguir haciendo y nuestros antepasados lo hicieron, buscaron seguir a algo o a alguien, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Como título de la predicación se llama Seguidores de Cristo o seguidores de los seguidores de Cristo o seguidor de alguien más, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Así que el Espíritu Santo nos ayude, nos revele la palabra de Dios y continuemos, ¿ya? Entonces, como les dije, nuestros antepasados también seguían personas, seguían a algo, a alguien, una creencia, un Dios o lo que sea. ¿Ya? Vamos a ver bíblicamente si esto es cierto o no. ¿Ya? Vamos a partir con Adán y Eva. ¿Ya? Adán y Eva, que fueron creados por Dios, Dios les dio la libertad de hacer lo que quisieran, excepto una cosa, ¿cierto? Les dio una prohibición, ¿ya? Este fue el mandato de Dios para Adán y Eva, ¿ya? Entonces, Adán y Eva, como sabemos, en vez de seguir la voz de Dios, siguieron la voz de la serpiente, que la serpiente los persuadió de tal forma que esa única prohibición de Dios
fue lo que desobedecieron, siguieron a la serpiente, ¿ya? Entonces acá vemos que, bueno, y sabemos las consecuencias que provocó en toda la humanidad en la historia, las vivimos hoy en día, la entrada del pecado en el mundo y el mal en todo ámbito del mundo y de la humanidad. Ya, pero acá vemos que desde el principio Adán y Eva decidieron seguir la voz de la serpiente en vez de la voz de Dios, ¿ya? Continuamos un poquito más adelante, personaje que no se habla tanto, pero yo lo voy a sacar a flote en este caso, ya que es Lamec. Lamec está como en los primeros capítulos del Génesis porque es un descendiente de Caín, ¿ya? Caín, como la mayoría sabe, y como es cultura popular también, que él fue el primer asesino porque mató a su hermano Abel, ¿ya? Y como se sabe, Dios le dio una maldición a Caín, ¿ya? Y la maldición fue de que la tierra se iba a vengar por la sangre derramada de su hermano inocente, derramada a la tierra. Entonces, él no iba a tener fruto de la tierra, iba a tener una vida muy difícil, ¿ya? Y Dios lo marcó para que nadie lo liberara de este juicio, porque esta marca era para que la gente lo reconociera y no lo mataran, para que él siguiera viviendo este juicio. ¿Ya? Lamec, su descendiente, eh, siguiendo los pasos de su antepasado Caín, él se jactó diciendo: yo maté a estas personas, y quien me mate a mí, eh, si Caín, porque Dios dijo que no iba a ser maldecido una vez Caín, sino 7 veces. Entonces, volviendo a Lamec dijo: si el que mata a Caín va a ser maldito 7 veces por la maldición de Caín, el que me mate a mí va a ser maldito 70 veces 7. Entonces él no solamente quiso seguir los pasos de su antepasado, sino que quiso superarlo. Él tenía un prototipo de persona a quien seguir, que en este caso fue Caín, ¿ya? Seguimos más adelante, tenemos a Noé, famoso por el arca de Noé, ¿cierto? Entonces Noé escuchó la voz de Dios de construir un arca y él lo hizo, ¿ya? Entonces Noé eh, intentó compartir esta voz de Dios a las demás personas, y las demás personas, nadie lo escuchó, la verdad. Si él tuviese Instagram, no sería un influencer para nada. En su Instagram tendría 7 seguidores. Sí, 7 seguidores, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Nadie más, porque nadie más subió al arca y nadie más se quiso salvar y nadie más lo escuchó. Entonces él no sería un fracaso como influencer, ¿ya? Aún así tenía la voz de Dios y tenía la verdad, así que eso vale. Pero si los miramos en el caso de influencer, bueno, y los animales, ahora hay animales que tienen Instagram, pero no creo que algún animal hubiese podido seguirlo si hubiese tenido Instagram en esa época. ¿Ya? Entonces, Noé siguió la voz de Dios, escuchó la voz de Dios y la siguió. Tenemos el caso de Abraham también, un poco más adelante. Seguimos siempre en Génesis, ¿ya? Abraham, que venía de Ur de los Caldeos, un pueblo pagano, él ya era más o menos anciano, y escucha la voz de Dios sin ningún contexto previo del Dios verdadero, ¿ya? Y le dice: vete de tu tierra y yo te daré una tierra nueva y te haré una nación grande. Y él, sin tener ningún contexto previo, él escuchó la voz de Dios y lo dejó todo y siguió la promesa de Dios. Entonces, él también escuchó la voz de Dios y fue en busca de esa tierra prometida y de esa gran nación, ¿ya? Tenemos también, ¿a quién más? Tenemos el caso de José, que es un descendiente de Abraham, de 4ª generación, ¿ya? Entonces, José, eh, José, una vez esclavo, pero con el pasar del tiempo llegó a ser tan poderoso que el único que podía superarlo en poder en Egipto era Faraón. Ya él, de la esclavitud, pasó a ser un semi-faraón, por decirlo así, ¿ya? Y él fue esclavo previamente y fue esclavo por culpa de su hermano, ¿ya?
Entonces todos, la mayoría conocen esta historia. Y este José, siendo pre-faraón, por decirlo así, se convirtió en el salvador del imperio egipcio y de sus alrededores en tiempo de sequía, ¿ya? En tiempo de hambruna, de las vacas flacas, como se conoce, ¿ya? Y en ese contexto, ya siendo el dueño, el segundo dueño de todo lo que existe, porque Egipto era el imperio más poderoso de la época, llegan sus hermanos a pedir ayuda sin reconocer a José. Entonces José tenía dos opciones. La primera opción era seguir la voz de la venganza. Por culpa de mis hermanos, yo sufrí 12 años antes de llegar a ser lo que soy ahora. Entonces, si José hubiese escuchado la voz de la venganza, hubiese mandado a matar a los hermanos, em, sacaba las 12 tribus de Israel, sacaba al pueblo de Dios, se sacaba la historia bíblica del pueblo de Israel de Dios, se aparecen los créditos, el fin de la película, se cierra la tapa de la Biblia y sería, no, ni siquiera se tendría que llamar Biblia la Biblia, porque tendríamos parte de la historia de Génesis, que Biblia significa como biblioteca o libros, conjunto de libros, y tendríamos solamente Génesis y conoceríamos la historia de la venganza de José y fin de la historia. Si José hubiese escuchado la voz de la venganza. Pero sabemos por la historia bíblica que José escuchó la voz del amor y del perdón, ¿ya? Esos fueron los pasos que siguió, los pasos de Dios. Y por eso él salvó al pueblo de Israel, salvó a sus hermanos, uno de sus hermanos Judá, de la tribu de Judá, y esta tribu fue grande, salió David, y de descendiente de David salió el Mesías. Y gracias a que salió el Mesías, tenemos salvación para todo el mundo. Y se sigue escribiendo la historia. Eh, Porque José escuchó la voz del perdón y del amor de Dios. Pero sigamos, ¿ya? Tenemos el caso de Moisés, otro personaje que siguió la voz de Dios, se convirtió, en comparación de Noé, él se convirtió en un influencer potente que se enfrentó al imperio más poderoso eh, y al hombre más poderoso de la época, que fue el imperio de Egipto, en la civilización egipcia, y se enfrentó a Faraón no con sus palabras, sino con el poder de Dios. Y fue tal así que libertó a sus hermanos hebreos y, y miles de personas lo siguieron. Él tuviese Instagram, tendría miles, millones de seguidores. Moisés, ¿ya? Y fue camino a la tierra prometida, ese camino de libertad que se le prometió a Abraham, lo seguía continuando Moisés, ¿ya? A ver, ¿a quién tenemos después? Después el sucesor de Moisés fue Josué, y después de Josué hubo una época en que los líderes que continuaron después de Josué se les llamaron los jueces, que eran personas enviadas por Dios para ayudar al pueblo de Israel cuando este pueblo de Israel se apartaba de Dios. Generalmente era dominado por un pueblo pagano y el pueblo de Israel se arrepentía, le pedía ayuda a Dios y Dios mandaba un libertador. Cada cierta generación, como todas las generaciones, mandaba un libertador diferente mientras avanzaba la historia. De los más destacados, Gedeón, está Débora para nombrar a una jueza mujer, tenemos a Sansón también, pero del que les voy a hablar es de Samuel, ¿ya? Samuel, y que Samuel fue el último juez o líder de parte de Dios para guiar a Israel a Dios, ¿ya? ¿Por qué fue el último? Lo vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer Primera de Samuel 8 del 6 al 20. Voy a leer harto. Primera de Samuel. Primera de Samuel, ya, 6. Primera de Samuel 8 del 6 al 20. Tengo versión NBI. 8 del 6 al 20 dice así. Cuando le dijeron que querían tener un rey, el pueblo de Israel le pidió a Samuel tener un rey, ¿ya? Y Samuel era un profeta de Dios y él era juez de Israel, el líder de Israel.
Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó, entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además les quitará a sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Y bueno, cualquier coincidencia con la actualidad política y de la historia de la política es coincidencia nomás. Entonces acá vemos que el pueblo de Israel no quiso que Dios siguiera siendo su rey, quiso ser como los otros pueblos, los pueblos paganos, y quisieron seguir a un líder político, quisieron tener un rey. ¿Ya? Y como le dijo Dios a Samuel: hazles caso, cuéntale las consecuencias, que hasta el día de hoy considero que siguen estas consecuencias. Y y el pueblo aún así quiso un rey. El pueblo quiso seguir a un rey, que a Dios como su rey. ¿Ya? Sigamos, tenemos a David, ¿ya? Cierto que David, que fue un desconocido joven, que una vez que mató al gigante Goliat, alcanzó una fama tan grande que era mucho más popular que el mismo rey Saúl. Rey Saúl, que fue de hecho el primer rey. De acá sale que Samuel después coge a Saúl como rey, después de esta petición. Pero después que falló Saúl, después fue nombrado como futuro rey David, ¿ya? Y de hecho, antes de ser rey ya era más popular que el mismo rey Saúl. De hecho, hay un grito muy popular que sale en la Biblia. Cada vez que llegaba David a una ciudad o a algún lugar, la gente gritaba: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Entonces, esto causó, era un mega influencer, otro mega influencer David. Mucha gente lo seguía. Y esto causó el celo de Saúl, y intentó matarlo. ¿Ya? También tenemos el caso de otro influencer, que fue Nehemías. ¿Ya? Nehemías, que era el copero de un rey, él judío, pero copero de un rey, entonces vivía muy cómodamente, pero se enteró de la destrucción de Jerusalén y que Jerusalén estaba en escombros. Entonces él se conmovió tanto que le salió de su comodidad, le pidió al rey recursos para ir a construir las ciudades, las murallas de Jerusalén, y él fue, y contra todo y todos, contra los pueblos alrededor que querían atacar a Jerusalén, él guió al pueblo que quedaba en Jerusalén, y construyeron las murallas en tiempo récord. Entonces fue un líder, y gente lo siguió de una manera impresionante también. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces sigamos con la historia bíblica de los seguidores y los líderes. Y inevitablemente, si llegamos al Nuevo Testamento, vamos a llegar a Jesús, pero antes vamos a llegar a Juan el Bautista, la voz del desierto, ya que la gente escuchaba y escuchaba esta predicación de arrepentimiento y del reino de Dios,
y que para perdón de pecados se bautizaban en el río Jordán. Y cientos de a montones de judíos se iban a bautizar para este perdón. Pero también Juan predicaba de que después de mí va a haber uno más grande que mí. Y ahí aparece Jesús. ¿Ya? Em, Jesús desde el principio, apenas empieza a hacer milagros y empieza a mover sobrenatural del reino de Dios por medio de Jesús, multitudes lo seguían y no lo dejaban tranquilo. Él tenía que esconderse ya para dormir, tenía que andar moviéndose, de hecho tenía que salir fuera de las ciudades para estar un rato tranquilo, para poder orar, por ejemplo. Entonces, fue muy popular como al principio, pero cuando fue ahondando en su enseñanza, se dieron cuenta que la enseñanza de Jesús era dura la enseñanza, cuando uno profundizaba era difícil. De hecho, era tan difícil que muchos de los seguidores que lo empezaron a seguir lo abandonaron. De hecho, por no decir, después cuando arrestaron a Jesús, al final todos lo abandonaron, porque era difícil, ¿ya? Pero después que fue crucificado, después que fue enterrado, pero después que resucitó y lo vieron resucitado sus discípulos, esto ya fue innegable el poder de Dios sobre él y encendió una llama en sus seguidores que siguió perdurando, ¿ya? Em, y de ahí ella no lo abandonaron más sus principales seguidores, sus discípulos principalmente, y más con la llegada del Espíritu Santo. Esto continuó el legado y la enseñanza de Jesús por medio de sus discípulos, ¿ya? Y de estos seguidores de Cristo, de los primeros, voy a hablar uno que ni siquiera fue discípulo, ya que fue ahí uno que llegó a la cola, pero que fue muy importante, que fue el apóstol Pablo, ¿ya? El apóstol Pablo, que como les dije, ni siquiera fue un seguidor directo de Jesús, el compadre la rompió, de hecho escribió la mitad del Nuevo Testamento más o menos. Tenía una inteligencia, una sabiduría, una forma de enseñar tan profundo, era muy admirable este Pablo. Y este Pablo, con respecto a quién seguir, Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios 11, 12, 13. Le habla a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba como confundida a quién seguir, a pesar de que se supone que las iglesias siguen a Jesús. Entonces Pablo escribe lo siguiente: me refiero a que unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, acá vemos que hasta dentro de la iglesia ocurre muchas veces esto de andar siguiendo personas o andar siguiendo otras cosas. Y supone que dentro de la iglesia al único que habría que seguir es a Cristo, pero en la práctica no pasa al parecer. Entonces, si analizamos esto, estas personas, los corintos de esta carta a los cuales Pablo se dirige, esto realmente no seguían a Cristo, seguían a un Cristo de segunda o tercera mano, porque no seguían a Cristo, seguían a un seguidor que seguía a Cristo, ¿ya? Em, entonces estas personas no tenían una relación directa con Jesús, sino que, y tampoco tenían una relación personal, ni leían las enseñanzas de Jesús, no que estas personas seguramente eran las típicas que se quedaban solamente con la enseñanza del día domingo del predicador que les gustaba, Apolos, Pablo, Esteban Clavijo, Iván Rojas, entre otros. Y creían a ojos cerrados lo que decían estos predicadores sin filtrar con la palabra de Dios si realmente lo que enseñaba este predicador era mandato de Jesús o mandato del mismo predicador. Entonces ya estas personas ni siquiera sabían si seguían a Jesús o seguían las palabras de un predicador, creían nomás. Em, entonces, de hecho,
hay cristianos que ni siquiera siguen a un seguidor de Cristo, sino que siguen otras cosas. O si no, no se hubiese escrito lo que dice en Colosenses 2:8, ¿ya? Dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, a la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces Pablo se lo está escribiendo a la iglesia de Colosas, a los colosenses. ¿Ya? Y esto le escribe, que nadie los engañe con filosofías humanas, ya que no son conforme a Cristo. Entonces, también cuidado, como decía en el título, somos seguidores de Cristo, seguidores de los seguidores de Cristo, o seguimos otra cosa, ¿ya? Entonces, como vimos a lo largo de la Biblia, tenemos muchos casos de personas que siguieron diferentes cosas. Hay personas que siguieron, que en vez de seguir la voz de Dios, siguieron a la voz de la serpiente, tomaron como ejemplo a seguir a un asesino, o en vez de tener a Dios como rey, quisieron ser gobernados por un rey político y poner su plena esperanza en un gobernador político, y no en Dios como su rey y Dios em, como dueño de todas las cosas, ¿ya? Em, pero otros tenemos el caso de hombres y mujeres que siguieron a Dios con todo, a pesar de todo, ¿ya? Aunque nadie los siguiera, como Noé, que a Noé nadie lo siguió, solamente su familia, él siguió firme a la voz de Dios y siguiéndola. También tenemos el caso de Moisés, que muchos lo siguieron, y a pesar de esa fama y que se le pudo haber levantado el ego, él trató de mantenerse lo más firme posible, ¿ya? Ellos buscaron a Dios primero, ¿ya? Entonces tenemos estas tres opciones, ¿ya? Veamos qué nos dice Jesús, ¿ya? Con seguir, a quién seguir, qué consejo nos da Jesús. En Juan 10, 27, 28, Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ya? Acá el consejo de Jesús es claro. ¿A quién debemos seguirlo? A Él. Ese es el consejo que nos da Jesús. Y, y la recompensa de esto, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie podrá arrebatármela de mi mano. Bueno, acá la decisión es de cada uno. Acá, si alguien quiere seguirme a mí, yo les puedo contar unos chistes, nos podemos reír un rato, hablar de algunas cosas que en el poco tiempo de vida que llevo, de las cosas que he aprendido de Dios. Me falta mucho por aprender todavía, pero podemos conversarla. Pueden seguir a Esteban Clavijo, nuestro pastor, que él es una persona, yo considero que una persona muy culta, puede hablar muchos temas con él, también puede hablar muchos temas de teología más dura con él, cosas más teológicas fuertes con él, y él te las puede explicar. También puedes seguir al tío Iván, a Iván Rojas, ¿ya? Aunque a él, por lo que tengo entendido, por lo que él me ha dicho, a él no le gusta tanto la teología más dura, sino lo práctico, ¿ya? A él le gusta mucho las relaciones con las personas, el tema junto con la tía Mari, la consejería matrimonial, que son muy secos, no solamente ayudan a gente de la viña, sino a gente de otras iglesias fuera de la viña, eh, ¿ya? También hace rico asado, él es parrillero, así que también hay un plus por ahí por seguir al tío Iván. A ver, ¿a quién más? Puedes seguir también, si quieres, puedes seguir al Ariel, puedes seguir al Rodi, puedes seguir a la Lali, a la misma tía Mari, al César, a la tía Vero, puedes seguir a la Noe, pero nadie de nosotros puede ofrecerte lo que Jesús puede ofrecerte. Leamos de nuevo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie puede arrebatármelas, nadie me las arrebatará de mi mano. ¿Ya? Entonces, si tú nos sigues a nosotros, te conformas con muy poco, la verdad. Y tú te conformas con
con un Cristo de segunda, tercera mano, eh, solamente escuchando nuestras enseñanzas, em, o solamente siguiéndonos por los milagros espectaculares que a lo mejor Dios nos puede ayudar a hacer, o por las canciones espectaculares que podemos cantar y tocar los domingos en la adoración y llevarte en lo profundo de la adoración. Esto queda cojo si esto no va llevado con tu decisión personal de seguir tú directamente a Jesús en una vida íntima y personal con Él, ¿ya? Si tú te quedas solamente con lo que nosotros podemos darte domingo a domingo, si es que nos sigues todos los domingos, te conformas solamente con migajas y te pierdes del pan de vida que es Jesús, ¿ya? Bueno, para terminar, ya que el tiempo se acaba, les quiero hacer como esta pregunta para que reflexionen, ¿ya? Para que ustedes mediten y puedan hacer un cambio con respecto a esto, dependiendo la respuesta que tienen ustedes en sus vidas y honestamente puedan responder en sus mentes esto. ¿A quién sigues? ¿Ante quién te arrodillas? Como dice Loki, al final siempre nos vamos a arrodillar, pero ¿tú a quién te arrodillas? ¿Quién es tu Señor? Bueno, lo que tú respondas va a marcar el resto de tu vida, porque eso va a guiar tu vida, eso va a ser el modelo que tú vas a seguir para moldear tu vida, ¿ya? Y para dejarte con Jesús nuevamente, para que Jesús te anime eh, sobre la decisión que tienes que tomar, ya que la decisión es personal. Te dejo con Jesús nuevamente, con estas palabras que están en Juan 10, 14, 17, que dice: Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo las conozco y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Porque por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirlas. Entonces, el consejo que yo te doy, el consejo que la Iglesia a lo largo de la historia ha dado a todos los creyentes, es que si tienes que seguir una voz, si tienes que seguir a alguien, sigue la voz del buen pastor que da la vida por sus ovejas y que da vida eterna a estas ovejas. Y nosotros somos las ovejas. Entonces, con esto los quiero dejar con que se hagan cargo, con que tomen la decisión de qué rumbo va a tomar sus vidas, a quién van a seguir, qué van a hacer de ahora aquí en adelante, pero no están solos. Está Jesús, está el Espíritu Santo, está la comunidad, que también es la otra parte para seguir a Jesús, ya que aislados tampoco es bueno seguir a Jesús. Se necesitan estas dos patas, lo comunitario y lo personal, ¿ya? Entonces, los animo a que tomen esta decisión de seguirlo a él, ¿ya? Como decía la predicación, somos seguidores de Cristo, seguidores de los seguidores de Cristo, o seguidor de algo, de algo más. Esa es tu decisión, ¿ya? Voy a orar para terminar la predicación y la reunión, para que puedan estar en familia, ¿ya? Em, Dios, te doy gracias por todo lo que me pudiste revelar para enseñar. Te doy gracias por todos mis hermanos y amigos de la Viña San Miguel que están escuchando, van a escuchar, y las personas que no son de esta iglesia en particular, pero que también están escuchando, van a escuchar. Bendícelas con esta palabra, que puedan entender em, que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, que podamos escuchar solamente tu voz y no escuchar voces ajenas, que podamos construir una vida en torno a ti, con la base de la roca que eres tú, Jesús.
Sabemos que no podemos hacerlo solo, como dije, tu enseñanza muchas veces llega a ser dura para nosotros, difícil de seguir, pero por eso tú nos dejaste el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es el que nos ayuda porque por nuestros propios medios no podemos. Necesitamos tu ayuda sobrenatural, Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo. Guíanos, ayúdanos para ser cada día mejores. Esto no quita de que vayamos a caer, que a veces no vamos a escuchar tu voz, que nos vamos a desviar un poco, pero tenemos la gracia y el perdón tuyo para arrepentirnos, pararnos y volver al redil. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros hasta el fin del mundo como prometiste. Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, terminamos la reunión. Espero que haya sido una reunión de su agrado completa, con los avisos, con la adoración, con la predicación, con el chat ahí saludándose. Que tengan un buen eh, domingo y que lo disfruten en familia, con amigos, esposa, esposo, sus padres. eh, Disfrútenlo y que Dios los bendiga. Los queremos mucho como familia. Un saludo de parte mío, de la Anita y de Lisa. Tengan buena semana y tomen una buena decisión de a quién seguir. Los queremos. Chao.